establecer con ustedes en la charla, establecer una conversación que nos motive a reflexionar sobre la tarea que tenemos como dirigentes al interior de una institución, como directivos, como supervisores. Es decir, la tarea de acompañamiento es fundamental, pero el acompañamiento tiene que tener un fundamento, y el fundamento está en el plan y programas de estudio y en los materiales educativos que apoyan el currículo. En este sentido, también me interesa que el día de hoy podamos identificar a la evaluación del aprendizaje, y conste que no estoy diciendo la evaluación de la enseñanza, sino la evaluación del aprendizaje en el aula como elemento fundamental para identificar avances y logros de los niños. Y ahí está un primer cambio o una primera reflexión que tenemos que estar haciendo. En nuestras escuelas, nuestros maestros están evaluando y están dándose cuenta o están rindiendo cuentas a los padres de familia o a los propios niños en términos de cuáles son sus avances, sus logros y sus dificultades, o simplemente estoy otorgando nada más una calificación. Es decir, ¿qué estamos haciendo en materia de evaluación al interior de nuestras escuelas? Y ahí hay una primera provocación. Es decir, deseo provocar en ustedes un proceso de reflexión que nos lleve a instalar esta idea en nuestras escuelas. Otra idea, me interesa también que en esta charla podemos crear la necesidad de leer. La gran mayoría de los que están aquí han recibido un libro por parte de la Secretaría de Educación Pública que tiene que ver de cómo mejorar la evaluación en el aula, con una serie de ideas, me parece, sumamente importantes para el trabajo con los chicos, pero también junto con este material está la formación con un curso en línea y con un curso presencial en los centros de maestros. Entonces hay un trabajo de acompañamiento que nos debe provocar la lectura, nos debe provocar el diálogo entre pares, el tratar de llegar a modificar las prácticas tanto de planeación como de evaluación. Aunque estemos hablando de evaluación el día de hoy, necesitaríamos revisar cómo están las prácticas de planificación, porque la planeación y la evaluación deben ser un continuo, es decir, debe de estar unida la planeación y la evaluación. Derivado de esto, tenemos que arriesgarnos y enfrentar desafíos. ¿A qué no me refiero? El cambiar. Dice César Carrizales, en la escuela se pueden dar dos cambios: cambiar para transformar o cambiar para conservar. En la mayoría de los casos hemos hecho cambios para conservar. ¿Qué significa? Me apropio de los conceptos, me apropio del lenguaje que arropa toda la propuesta curricular, y aparentemente dicen, ya estoy trabajando en el cambio, en el nuevo currículo. Pero ese es un cambio que nada más estoy adoptando el lenguaje, pero las prácticas siguen siendo las mismas. La idea es que tendríamos que cambiar para transformar, y eso es un desafío. Otro desafío también es aprender más, saber más de lo que ya sabemos. Para empezar, no tenemos que olvidar por quién estamos aquí. Hoy estamos aquí, y en la mayoría de los procesos de formación, en los diplomados que están tomando los directores, que están tomando mis compañeros supervisores, tiene que ver con ellos. Por ellos estamos aquí. Por todos los niños que día a día llegan a nuestras aulas, y llegan a nuestras aulas buscando, a lo mejor, no aprendizaje, buscando ver a sus amigos, buscando tener un espacio diferente a lo que vive cotidianamente en el aula, esperando probablemente que en el maestro encuentre lo que no encuentra en casa, que tiene que ver con un abrazo, con un reconocimiento del propio niño, etcétera. Pero la intención de la escuela y el papel de la escuela tendría que estar
en este sentido. Todos los niños que recibimos todos los días tienen derecho a la educación. Y el derecho a la educación de nuestros niños es asegurar, el papel de la escuela es asegurar el máximo logro de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de máximo logro de aprendizaje, tenemos que estar sí. Cuando hablamos de asegurar el máximo logro de aprendizaje, es no darle al alumno, no generar al alumno lo que nosotros queramos, sino que lo que el alumno necesita, lo que el alumno es capaz de desarrollar a partir de nuestra intervención como maestros. Entonces tenemos que garantizar ese máximo, no el mínimo que a veces en las escuelas estamos generando, y vamos a ver evidencia sobre esto. Déjenme decirles que la intención, decía, es hacer una serie de provocaciones para ver qué podríamos empezar a cambiar en las escuelas. Iniciemos con esto. El derecho a la educación es asegurar el máximo logro de aprendizaje, y ahí está la tarea de la escuela. Pero pensemos, ¿cómo garantizamos desde nuestra función como director y supervisor este derecho de los niños? ¿Cómo se está garantizando? Con el trabajo cotidiano de los maestros. Sí, es cierto. Los maestros están metidos en las aulas, están trabajando para los chicos, pero habría que revisar si ese trabajo que estamos haciendo es el más adecuado. O a lo mejor en muchos casos estamos trabajando de manera muy intensa en la escuela, pero no estamos favoreciendo lo que debiéramos de hacer. O resulta que en muchas de nuestras escuelas se estará haciendo cosas que tienen que ver con cada uno de los maestros tenga una concepción diferente de lo que es enseñar y aprender. Y entonces los maestros de primer año se preocupan por favorecer cosas a los chicos, pero cuando llegan con el maestro de segundo, todo el esfuerzo que hizo el maestro de primero se diluye, porque no hay continuidad. ¿Por qué? Porque no manejamos las mismas concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Cada quien manejamos concepciones diversas y no tenemos una idea como colectivo docente de lo que es enseñar y de lo que es aprender. Una invitación a construir un marco común, un marco de referencia para toda la escuela, es el material que tienen en sus manos. El libro de Pedro Ravena de cómo mejorar la evaluación y el curso de cómo mejorar la evaluación en el aula apunta a que en cada una de las aulas se manejan las mismas concepciones de lo que es, por ejemplo, evaluar, lo que es aprender, lo que es intervenir, lo que es manejar evidencias de aprendizaje, lo que tenemos que hacer cuando otorgamos una calificación, cuando coligamos los resultados de evaluación, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que tenemos una oportunidad a partir de este material. Ese material, en general, nos invita a poner en cuestión lo que hacemos de manera cotidiana en las aulas en materia de evaluación, pero no nada más en materia de evaluación, sino también de planeación. Hacerlos con una mirada reflexiva, que significa cuestionar nuestros procesos de planeación y de evaluación en el aula e inclusive de enseñanza. También nos sugiere abrir ventanas hacia aspectos de la evaluación en el aula a partir del intercambio con nuestros colegas y hacer una mejor evaluación. Se supone que el curso en línea tendría que ser tomado por todo el colectivo y, a la luz de lo que vamos trabajando en línea, irlo discutiendo. De hecho, lo estamos revisando en las sesiones de consejo técnico. Tenemos 2 sesiones de consejo técnico donde hemos revisado del capítulo 1 al capítulo 4 de este libro. Y si no lo hemos revisado en nuestro colectivo, tendríamos que empezar a ver qué estrategia podríamos implementar para hacerlo. Y ver
de esta manera de abrir ventanas, tendríamos que estar revisando cómo se está evaluando. Primero, cómo se está enseñando y también cómo se está evaluando en nuestras instituciones. Y si las mismas prácticas están instaladas en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pues a lo mejor por lo menos vamos caminando todos en un mismo sentido. Pero si veo que las prácticas de evaluación en primero son muy diferentes a las de segundo, o a las de tercero o a las de cuarto, hay una señal de alarma ahí. ¿Sí? Otra idea. Tenemos que transformar los paradigmas que están instalados en nuestras escuelas. Y el primer paradigma tiene que ver con lo que ya vivimos nosotros como maestros, con la evaluación del servicio profesional. Considerábamos a la evaluación como punitiva, ¿no? Como castigadora, que no reconocía el trabajo que hacíamos realmente en la escuela. Pues eso también pasa con los chicos. Los chicos, muchos chicos ven la evaluación que hacemos los maestros como una evaluación punitiva. Deberíamos de quitar el foco en hacerla para otorgar nada más la calificación. Es decir, yo no digo que no hay que calificar, sí hay que calificar, pero el carácter central de la evaluación tiene que ver con la formación, el evaluar para aprender. Este enfoque es el que venimos trabajando desde 1993, pero que no ha quedado instalado desde hace mucho tiempo en nuestras aulas. En relación a esto, lo que hagamos para que los estudiantes reconozcan, valoren y le den sentido a las prácticas de evaluación tiene que ver con su futuro. ¿A qué me refiero? La evaluación le debe de servir como herramienta al chico, como herramienta de conocimiento, pero también como una herramienta de crecimiento, como una herramienta que le permita autorregularse en beneficio inclusive de su futuro. Cuando estamos hablando de que un sujeto reconoce su propio proceso de aprendizaje, estamos hablando de desarrollar habilidades metacognitivas. Y estamos desarrollando procesos críticos, es decir, un pensamiento crítico en el niño en el sentido de reconocer qué hizo, qué se me dificultó, qué áreas de oportunidad tengo, cómo puedo mejorarlo. Pero eso se lo tiene que decir la evaluación. Y por lo tanto, el maestro tendrá que estar pensando cuáles serían las mejores prácticas para hacerlo. El segundo paradigma que tenemos que cambiar es la transformación de la práctica docente. Es decir, necesitamos visualizar si estamos planeando realmente para el aprendizaje o estamos planeando para la enseñanza. Porque si estoy planeando para la enseñanza, no tengo problema, no debería de tener problema, porque entonces yo enseño y el papel de aprender le toca a los niños. Entonces yo enseñé, yo ya cumplí con mi tarea y si el alumno no aprendió, ya no es culpa mía. Es culpa del chico, es culpa de la mamá, es culpa del entorno, es culpa de todos los demás. Tendría yo que pensar qué parte de culpa tendría yo en el aprendizaje, no en la enseñanza. Para iniciar, una provocación sería esta. Hay que modificar las formas de hacer las cosas en el aula y esto requiere humildad. Como maestros necesitamos ser humildes, como directores, como supervisores. ¿Humildad para qué? Para reconocer que no todo lo sé en materia de planeación, en materia de evaluación. Humildad para reconocer que necesito estar de manera permanente actualizándome. Es decir, que lo que tengo y que me dio la normal, o que me dio la maestría, o que me dio el doctorado, todo eso, correcto, es muy bueno porque me ayuda profesionalmente, pero también reconocer que necesito estarme actualizando de manera permanente. Humildad también para reconocer que lo que estoy haciendo necesita cambiar.
porque a veces ese es el primer problema que enfrentan mis compañeros directores con los docentes. Es decir, cuando le pido a un docente que modifique su planeación, lo primero que me encuentro es una negativa de los maestros, porque asumimos que quien está al frente del grupo somos los maestros, y los que tenemos el saber y lo que tenemos el conocimiento somos los maestros y el director que me puede enseñar, ¿no? Y entonces no hay humildad en el sentido que puedo aprender de mi par o de mi autoridad educativa. ¿Qué docentes te parecían que evaluaban bien? Recordemos cuando íbamos a la escuela secundaria, a la preparatoria, a la escuela normal, a la maestría, al doctorado, y quiénes son los que nos evaluaban bien. Retomo de Francesco Tonucci esta caricatura y dice la maestra: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene un carácter, Luisa es demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal. Atentamente la maestra. Y entonces el niño normal, el niño bonito, el niño que sabe todo es el que se asemeja a la maestra. Y entonces el niño al cual yo le colgué etiquetas, porque lo que estoy viendo aquí no es otra cosa que etiquetas a los niños producto de la evaluación. ¿De acuerdo? Y entonces cuando estoy evaluando estoy colocando etiquetas a los chicos. Y solamente el chico que responde a mi estándar o que responde a lo que yo quiero es el niño normal, porque todos los demás no se apegan a lo que digo. ¿Qué docentes te parecían que evaluaban bien? Cuando se le pregunta a los chicos responden: los que te dan puntos, ¿sí o no? Los que te permiten entregar trabajos si reprobaste. Esos que nos andan buscando, sobre todo en la secundaria, al maestro, cuando reprueba andan todos detrás del maestro para que les deje un trabajo extra. Los que son buena onda, esos maestros que les gusta andar cotorreando, que les gusta, ¿cómo se llama? Llevarse bien con los chavos, ¿no? Los que te preguntan cómo estás. Es decir, los que sí están atentos a cómo te sientes, qué te pasa. También a los que se preocupan por ti y te vuelven a explicar lo que no entendiste. Y te lo vuelven a explicar igualito como te lo habían explicado. Y resulta que te lo explican 2, 3 veces y sigues sin entender, porque el maestro te lo explica de la misma manera, ¿o no? A veces le entienden más a un amigo, cuando el amigo te lo explica, le entiendes mejor que al maestro, ¿sí? Los que manejan escalas para no reprobar. ¿Cuántos de nuestros maestros, si nos metemos a su aula y les pedimos los instrumentos de evaluación? Fíjate bien, los instrumentos de evaluación, y lo primero que te sacan es la escala y el examen. Y en la escala te colocan participación, tareas, cuaderno, trabajo, etc. A ver, ese no es un instrumento de evaluación, es un instrumento donde estoy concentrando nada más evaluaciones, pero la escala no es un instrumento de evaluación. Y le doy un puntaje a cada una de las cosas que meto en ese documento. Y entonces me aseguro que si a mis chavos les va mal en el examen, pues con esa escala ya le hicieron. ¿Cuántos de nosotros lo vivimos como maestros? Yo lo viví, yo lo practiqué como maestro también, ¿sí? Y entonces manejábamos escalas para no reprobar. ¿Por qué? Porque los directores dicen: no quiero reprobados. Bueno, eso dicen los maestros, la culpa la tienen los directores, ¿sí? Pregúntenles a sus maestros. ¿Cómo eran los maestros que te evaluaban mal? Eran parecidos a la figura que coloca Memo. Es decir, el que sigue, y entonces tengo ahí el récord de cuántos alumnos he reprobado, y entonces me convierto en el educastrador.
porque lo que hago es limitar las posibilidades de aprendizaje de los chicos. ¿Y cómo son estos maestros? Los que no te ayudan a pasar, dicen los niños. Esos son los que evalúan mal. ¿Qué otro? Los que te califican solo con el examen y no te dan chance de hacer otro trabajo, hacer una escala, o el cuaderno, o el libro. ¿Qué otros? Los que no te dan puntos. ¿Sí? ¿Qué otro? Los que no te dejan trabajos para recuperar. Son los maestros también que nos evalúan mal. Y son concepciones que están en los niños. Y por último, los que no valoran todo el esfuerzo que hiciste. Hice la maqueta, la entregué, hice el trabajo, lo entregué, hice el ejercicio del libro, todo lo hice. Y el maestro es el que no me quiere. ¿Por qué? Porque me reprobó. Veamos qué colocó, y vean que colocó un maestro un aviso que nos encontramos por ahí, y dice, el maestro colocó su aviso cuando empezó el semestre, y dice: no doy puntos ni encargo trabajos especiales. La calificación no se redondea a tu favor, no soy Soriana. ¿Sí? Las actividades ya se recogieron durante el semestre y ya no se aceptan hoy. Favor de no esperarme ni seguirme en la peregrinación por los pasillos y hasta el estacionamiento. Favor de no enviarme inbox, WhatsApp, Line, ni nada, los dejaré en visto. Favor de no llorar, acepta tu realidad, dice el maestro. Tampoco invoques Charlie no te puede ayudar. ¿Sí? Ahorita no, joven, nos vemos en el examen extraordinario. Esto lo coloca un maestro de secundaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría un maestro de primaria, no, pensando en esta serie de avisos? Estas son prácticas de evaluación que hemos vivido algunos de nosotros y que están permanentes desde cuántos años hemos dejado la escuela. La abandonamos hace 5, 10, 15, 20 años, y si me regreso al presente, estas mismas prácticas están presentes en muchos de nuestros salones. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ha cambiado el mundo, pero nosotros no. ¿Cómo se aproximan al conocimiento? Aquí lo primero, dice Pedro Ravela, tenemos que descubrir cómo se acerca el docente al conocimiento. ¿Cómo se acerca un docente a saber que su alumno aprendió? ¿Cómo se acerca un docente a saber que todo lo que se trabajó en el aula se queda instalado como un aprendizaje profundo en el chico? Pero ahí tiene un problema el maestro. Porque el alumno, lo que piensa el alumno, lo que está en la cabeza del alumno, no lo podemos ver. Hay una opacidad, dice el texto. Es opaco. Es algo que no me permite vislumbrar. Hay algo que no me permite vislumbrar si realmente un chico aprendió o no aprendió. La evaluación es una forma de conocimiento, dice el texto, de la realidad. Entonces, cuando estoy yo evaluando, estoy aproximándome a la realidad. Pero esta realidad, les decía, es opaca, porque no puedo ver qué pasa en la cabecita de mi alumno para saber si realmente está aprendiendo. Entonces tengo que ir eliminando esta opacidad de la evaluación. Dice, el conocimiento de la realidad es solo una aproximación parcial. ¿Qué significa? Que cuando tengo el cuaderno del alumno, cuando tengo el libro que me responde el alumno, solamente tengo una aproximación a esa realidad. No quiere decir que el 5 o el 6 o el 7 que tiene el niño en el libro o en el cuaderno sea la realidad del aprendizaje. Y haya como una relación entre el 5 y lo que tiene en la cabeza. Eso no lo podemos ver. Nos podemos aproximar a esa realidad
pero necesitamos elementos para saber si eso que estoy percibiendo yo es cierto o no. ¿A qué me refiero con esto? Primero decíamos, no tenemos un acceso directo al conocimiento de los alumnos. Realmente no tengo acceso a su cerebro y saber cómo piensa y cómo está articulando los saberes nuevos a los saberes previos. Pero tampoco conozco, ustedes como directores o supervisores, no reconocen la capacidad y habilidades de los docentes. Es decir, cuando voy a un salón y me meto a un grupo, le puedo pedir al maestro la planeación, le puedo pedir al maestro con qué está evaluando, puedo platicar con el maestro, pero esta realidad sigue siendo opaca, porque con lo que me diga y con lo que lea en su material, no puedo reconocer sus capacidades y habilidades. Necesito quitar esta barrera, esa realidad opaca, para ver realmente esta realidad del alumno y esta realidad del docente. Por lo tanto, necesito recuperar las evidencias empíricas. Es decir, ¿qué está sucediendo en el aula? Todo lo que produce el niño en el aula es una evidencia. Todo lo que dice el niño cuando está participando en pequeños grupos es una evidencia empírica. Y yo tengo evidencias tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, para ir eliminando la opacidad, necesitaría ir identificando cuáles son estas evidencias empíricas. ¿Qué significa esto? Que cuando el acto de evaluar es establecer una relación entre un referente y la evidencia que tiene el niño, que tengo del niño. Este referente es lo que se espera que haga, es decir, los aprendizajes esperados. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el referente para evaluar. Pero tengo por otro lado la evidencia empírica, que es donde el alumno me está demostrando la capacidad que logró, es decir, qué es capaz de hacer. Y entonces cuando yo hago la comparación entre el referente o la relación entre el referente y la evidencia empírica, entonces estoy evaluando para identificar qué logros, qué avances tuvo el niño y qué dificultades tuvo el chico. Y ese es el acto de evaluar. Dicho de otra manera, por un lado, yo docente debo tener muy claro lo que se espera que haga el chico. Y eso que se espera debe de estar en mi planeación. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que es capaz de hacer, eso es lo que está en el libro de texto, eso es lo que está en el cuaderno. Y entonces el acto de evaluar es revisar, hacer una comparación entre esos dos elementos, que permita al maestro identificar los logros de los chicos, sus avances y sus dificultades, para poderlo ubicar inclusive en un nivel de desempeño. En el desempeño 1, en el 2, en el 3, en el 4, estará en función de los logros, los avances. Es decir, qué tan cerca o qué tan lejos está de lo que pretendía el aprendizaje esperado. Cuando hago esto, decía yo, el acto de evaluar significa tener un referente y compararlo con la evidencia empírica del chico. Estos referentes, tanto la evidencia empírica como el referente, me pueden servir para dos cosas. La primera de ellas, la evaluación, me puede servir para asignar notas. Es decir, para ponerle 10, ponerle 8, para eso me sirve. Y lo que estoy haciendo ahí es una evaluación sumativa. Pero si la evaluación me sirve para identificar logros, avances y dificultades, entonces la evaluación es formativa, porque me debe servir para la mejora. Acá lo que se busca es ver a la evaluación no nada más como sumativa, sino verla también en la otra dimensión como mejora, como este espacio que le permite al sujeto aprender de la propia evaluación. Un ejemplo es el aprendizaje a partir del error.
qué errores estoy cometiendo y a partir de esos errores iniciar la revisión y buscar cambios en las respuestas que estamos dando. Por ejemplo, dice Pedro Ravela, hay una serie de pasos que tenemos que seguir los maestros para construir la evaluación. Y él plantea estos pasos que estamos viendo en la infografía. Primero dice, paso número 1, tienes que seleccionar los aspectos a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Una vez que yo identifico qué voy a evaluar, me iría al paso número 2. ¿Con qué propósito? Es decir, si yo ya tengo claro que voy a evaluar, ¿para qué lo voy a evaluar? Paso 3 dice él, ahora hay que explicitar el referente y los criterios. Es decir, el referente es decir, ¿qué del aprendizaje esperado? Ya decidí que voy a evaluar, para qué voy a evaluar, pero ¿qué es lo que voy a evaluar de la parte que corresponde al aprendizaje esperado? ¿Sí? ¿Voy a evaluar todo el aprendizaje esperado? ¿Algunos elementos del aprendizaje esperado? ¿O voy a evaluar, como están planteados ahora en los libros de texto de primero y segundo de primaria, cuáles son los propósitos o cuáles son las intenciones de cada una de las secuencias didácticas? Esto me parece fabuloso, que en los libros de primero y segundo venga la intención de cada una de las situaciones